Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de la tarde. Esta semana, o hoy día, mejor dicho, vamos a desarrollar los contenidos evaluativos de la semana 17, que es la que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Entonces, quiero que me concedan unos momentos para compartir el archivo de la separata de la semana 17. Estamos apreciando la lectura complementaria de la parte de la evaluación de la semana 17. Voy a dar lectura a, a, este, a estos párrafos interesantes. Cuando el representante es un hombre, la república es una monarquía. Cuando es una asamblea de todos agrupados, es una democracia o república popular. Cuando es asamblea de una parte solamente se denomina aristocracia. No puede haber otras clases de república. Pues bien, uno o más de uno o todos deben tener el poder soberano que he demostrado ser indivisible. En los libros de historia política hay otros nombres para el gobierno, como tiranía y oligarquía, pero no son los nombres de otras formas de gobierno, sino de las mismas formas mal queridas, pues quienes están descontentos bajo la monarquía la llaman tiranía, quienes están descontentos con la aristocracia la llaman oligarquía. Así también quienes se encuentran apenados bajo una democracia la llaman anarquía, que significa falta de gobierno. Y con todo, pienso que ningún gobierno cree que la falta de gobierno sea ninguna nueva clase de gobierno. Y por la misma razón, tampoco debieran creer que el gobierno es de un tipo cuando les gusta y de otro cuando les disgusta o se ven oprimidos por los gobernantes. Es manifiesto que quienes están en absoluta libertad pueden, si así lo desean, dar autoridad a un hombre para representar a cada uno, así como dar autoridad a cualquier asamblea de hombres, y en consecuencia, si lo consideran bueno, pueden someterse a un monarca tan absolutamente como cualquier otro representante. Por lo mismo, allí donde ya está erigido un poder soberano, no puede haber otro representante del mismo pueblo, sino solo para ciertos fines particulares limitados por el soberano. Porque eso sería elegir dos soberanos y todo hombre tendría su persona representada por dos actores que, oponiéndose uno a otro, dividirían por necesidad ese poder que es indivisible y los hombres han de vivir en paz, reduciendo así la multitud al estado de guerra, contrario a la finalidad para la cual se instituye toda soberanía. Bueno, estos párrafos han sido extraídos de la obra Leviatán del filósofo Thomas Hobbes. Vamos a la pregunta. De acuerdo al texto, se puede afirmar que el poder soberano es indivisible porque la respuesta está en la alternativa C. Sería imposible una adecuada convivencia pacífica, ¿no? Sería imposible una adecuada convivencia pacífica. De acuerdo con el autor Thomas Hobbes, la concentración del poder soberano es lo que garantiza una convivencia pacífica,
Por el contrario, su división en dos poderes o más traería discordia o un estado de guerra. Bueno, seguramente ustedes pensarán que hoy en día tenemos un punto de vista muy diferente al de este filósofo, ¿no? Porque, bueno, hoy en día se cree que la división de los poderes es lo que garantiza, ¿no? Un buen ejercicio del poder y con ello una relativa convivencia pacífica, ¿no? Es más bien la concentración del poder la que, la que acaba con toda posibilidad de una convivencia pacífica, ¿no? Bueno, eso pensaríamos hoy porque la idea de que el Estado debe de dividirse en poderes es muy posterior, ¿no? A la época en la que Hobbes escribe estas ideas presentes en los artículos que acabo de leer, ¿no? Con todo, Hobbes es un filósofo contractualista, uno de los miembros del llamado contractualismo, o sea, filósofos del contrato social, que explican el origen del Estado, la finalidad del Estado, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Hobbes, seguramente acorde con las ideas de su tiempo, pensaba que solo la concentración del poder es lo que garantiza la convivencia pacífica, ¿no? Eh, él era partidario de un gobierno, vamos a decirlo así, duro, ¿no? Donde todo el poder del Estado se concentra en una persona, ¿no? Que tenía todo el poder para así poder mantener la paz y la unidad del Estado, ¿no? Claro, pero eran otras épocas y otras condiciones que justificaban probablemente su punto de vista, ¿no? Vamos con los ejercicios propuestos de la semana. Pregunta número 1. Desde hace ya varios años y como parte de su política educativa, el Estado peruano, a través de la entidad correspondiente, ha implementado progresivamente la educación intercultural bilingüe en diversas regiones. Como parte de esta práctica, el Ministerio de Educación exige que en donde se hable una lengua originaria, el docente debe ser competente en dicha lengua, en beneficio de los estudiantes de dichos lugares, donde la lengua materna no es el castellano. Por eso se debe afirmar que el Estado peruano, voy a volver a leer, desde hace ya varios años y como parte de su política educativa, el Estado peruano, a través de la entidad correspondiente, ha implementado progresivamente la educación intercultural bilingüe en diversas regiones. Como parte de esta práctica, el Ministerio de Educación exige que, en donde se hable una lengua originaria, el docente debe ser competente en dicha lengua, en beneficio de los estudiantes de dichos lugares donde la lengua materna no es el castellano. Por eso se debe afirmar que el Estado peruano, la respuesta está en la alternativa C, ha reconocido la diversidad cultural que hay en el país. Veamos el solucionario. El Estado peruano ha aceptado desde hace buen tiempo que en su territorio conviven diversas realidades o que existe una diversidad cultural, pluralismo cultural. Sin embargo, solo desde hace algunos años, como parte de su política educativa, se ha planteado una mayor exigencia en la educación intercultural bilingüe. Por ello reconoce la diversidad cultural en nuestro país. Bueno, es indudable que el Perú es un país
eh, diverso, ¿no? En el que conviven muchas culturas, ¿no? Eh, Hay un pluralismo cultural bastante marcado, ¿no? En el país, ¿no? Eh, en las últimas décadas, el Estado peruano ha aceptado que en nuestro territorio conviven diferentes culturas con diversas realidades, ¿no? Sin embargo, desde hace relativamente poco, como parte de su política educativa, se ha planteado la necesidad de poner en práctica una educación intercultural bilingüe. Por ello reconoce la diversidad cultural en el país, ¿no? Es una pena que en el país se estén extinguiendo algunas lenguas, ¿no? Debido a la falta de preocupación de nuestras autoridades competentes en la materia, debido a la indiferencia y a la ineptitud de los gobiernos. Eh, Muchas lenguas desaparecen. Con ello, una parte de nuestra riqueza cultural, de nuestra historia, ¿no? Se debería hacer algo para este, proteger estas lenguas como parte de nuestra riqueza multicultural, ¿no? De nuestra condición de país pluricultural, ¿no? 3. Alberto, perdón, María es una ama de casa que considera bastante adecuada la represión contra los opositores al gobierno. Por eso sugiere que siempre se debe encerrar o privar de la libertad a todo aquel que piense u opine en contra de la autoridad gubernamental. En relación con las ideas de María, un exponente político del liberalismo opinaría que esta, repito, María es un ama de casa que considera bastante adecuada la represión contra los opositores al gobierno. Por eso sugiere que siempre se debe encerrar o privar de la libertad a todo aquel que piense u opine en contra. En relación con las ideas de María, un exponente político del liberalismo opinaría que la respuesta está en la alternativa B. Se muestra en contra de la libertad individual. La posición expresada por María se aproxima al carácter absolutista o totalitario que se opone a las diversas formas de libertad individual y supone una posición opuesta al liberalismo. Por eso, según esta corriente política, María se muestra en contra de la libertad individual, ¿no? Claro, un exponente político del liberalismo diría que la actitud de María o la forma de pensar de María tiene un carácter absolutista, se aproxima a las ideologías totalitarias que se oponen a toda forma de libertad individual. Contrario sensu, el liberalismo defiende la libertad del individuo para expresarse, para expresar su pensamiento, ¿no? Para expresar sus creencias y sus diferentes modos de pensar, ¿no? Vamos con la pregunta número 3. Alberto es un niño de 10 años, originario de la sierra, que se ha mudado a Lima junto con sus padres. Debido a esta circunstancia, fue inscrito en una institución educativa de la capital, pero desde hace algunos días el menor ha debido soportar las burlas de algunos compañeros como consecuencia de su forma de hablar el castellano. Esta actitud afecta a Alberto e influye negativamente en el clima
escolar imperante en su aula. Sobre este caso de discriminación se puede afirmar que, otra vez, Alberto es un niño de 10 años, originario de la sierra, que se ha mudado a Lima junto con sus padres. Debido a esta circunstancia, fue inscrito en una institución educativa de la capital, pero desde hace algunos días el menor ha debido soportar las burlas de algunos compañeros como consecuencia de su forma de hablar el castellano. Esta actitud afecta a Alberto e influye negativamente en el clima escolar imperante en su aula. Sobre este caso de discriminación se puede afirmar que la respuesta está en la alternativa E, se aprecia intolerancia a la diversidad cultural. Sobre este caso de discriminación se puede afirmar que se aprecia una intolerancia a la diversidad o pluralidad cultural. Esto quiere decir que algunos de los estudiantes no reconocen o valoran y aceptan las diferencias de pronunciación que presenta Alberto debido a que su lengua materna no es el castellano. Eh, bueno, la intolerancia consiste en la falta de respeto hacia la forma de pensar, sentir, actuar de otras personas, ¿no? Se manifiesta cuando uno rechaza o se burla, como en este caso, de la forma de hablar de aquellos que tienen una forma, un modo distinto al nuestro, ¿no? ¿No? En el Perú existen diferentes formas de hablar correspondencias con la región de la cual procede la persona o las personas, ¿no? Entonces, por lo general, las personas originarias de la sierra que tienen un particular modo de hablar son discriminadas por ello, ¿no? Lo cual constituye un acto de intolerancia que se ve en el enunciado de esta pregunta y que constituye, como se dice, un acto que atenta contra la diversidad cultural, ¿no? Bueno, le doy la bienvenida a Mónica Mendoza. ¿Qué tal? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. No sé si puedes Buenas tardes, prender tu micrófono. Sí, Mónica, ¿en qué te ayudo? profesor. Tengo unas preguntas que encontré en una separata. No sé si podría ayudarme con eso, por favor. Claro que sí. Tendrías que ponerlas en el chat, ¿no? Sí, ahora las pongo. A ver.
Ya. Ah, he visto que has colocado dos preguntas. ¿Empiezo? ¿Profesor? Sí, empiezo. Sí, profesor, por favor. Ya, a ver. Dice, a partir de la imagen y su encabezado, ¿no? A partir de la imagen se ve una, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero parece que hay personas que están recogiendo, están, ¿no? A ver, dime que tú tienes la imagen, ¿qué es lo que están haciendo? Están recogiendo basura. Basura, ¿no? O sea, ayudando a mantener el ornato, eso es lo que se entiende. Mm, no, son como los chatarreros. Reciclando, Sí, están, podría decir. están reciclando o no. Sí, creo que sí podría decirse que están reciclando. Ya, a ver, entonces, a ver, dice, a partir de la imagen y su encabezado, podemos, ¿cuál es el encabezado que aparece? ¿Qué dice en el encabezado? Solamente léeme, tú que tienes la revista. ¿La tienes? Sí, solamente dice esta la imagen y abajo dice Municipalidad del Municipalidad del Callao. Callao, ¿no? Sí, nada más. Ya, bueno, a partir de la imagen y su encabezado podemos deducir que la sociedad civil puede empoderarse a través del ejercicio ciudadano y convertirse en agente del cambio. O sea, parece que están recogiendo basura como una forma de mantener el ornato, ¿no? Esto usualmente se debe a que el Estado, republicano y liberal, corrompe la conciencia cívica de los ciudadanos. No. Representativo y liberal es ilegítimo al buscar un nuevo pacto social. No. Socialista y comunitario es deficiente al administrar servicios de salud. No, no hay referencias de que se trate de un Estado socialista. Democrático es ilimitado en su capacidad de gestión pública. Comunismo y liberalismo son mejores formas. No hay razón para pensar eso. La respuesta es la D, democrático. El Estado democrático es ilimitado en su capacidad de gestión pública. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Por qué razón? Porque el Estado democrático eh, cuenta con diferentes elementos que ayudan a la población a participar como agente del cambio, como dice ahí, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el tema de la limpieza, ¿no? Que es un problema, digamos, que se presenta más notoriamente en unos distritos que en otros, ¿no? Entonces, eh, la falta de ornato y limpieza es un problema muy marcado en algunos distritos, eh, que expresa la falta de gestión, de liderazgo, ¿no? Sin embargo, vemos también que hay otros distritos, y eso me parece que es lo que quiere dar a entender esta imagen, que este, haciendo gala, ¿no? De su capacidad de gestión, de una buena capacidad de gestión, que ayudan con la población para ayudar a mantener las calles limpias, el ornato limpio, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Me parece que esa es la respuesta, ¿eh? ¿Se entendió, Mónica? Sí, profesor. Ya. Vamos con la otra pregunta, con las otras preguntas. Dice, en contraste con Maquiavelo, Hobbes elaboró un código de ley moral o natural. La ley natural como ley moralmente obligatoria que determina los propósitos de la sociedad civil, pero aceptando el realismo de Maquiavelo,
separó su doctrina de la ley natural de la idea de perfección del hombre. Intentó deducir la ley natural de lo que es más poderoso en casi todos los hombres, todo el tiempo, no la razón, sino la pasión. Historia de la filosofía política, bueno, etcétera, ¿no? A ver, otra vez. En contraste con Maquiavelo, Hobbes elaboró un código de ley moral o natural. La ley natural como ley moralmente obligatoria, que determina los propósitos de la sociedad civil, pero aceptando el realismo de Maquiavelo, separó su doctrina de la ley natural de la idea de perfección del hombre. Intentó deducir la ley natural de lo que es más poderoso en casi todos los hombres todo el tiempo, no la razón, sino la pasión. ¿Qué se infiere sobre el realismo de Maquiavelo? Influyó en Hobbes, sobre todo en su concepto pesimista del hombre y la sociedad civil. Influyó en el Leviatán de Hobbes, pero no de modo sustancial. Fue superado por Hobbes porque separa la idea de perfección del hombre de la ley natural. Fue subsumido por Hobbes de tal manera que el hombre es un ser imperfecto y malévolo. Hobbes fue más allá al definir al hombre como homi homini lupus. Eh, claro, o sea, ¿qué se infiere sobre el realismo de Maquiavelo? ¿No? Maquiavelo decía que, o sea, los filósofos cuando reflexionan sobre el hombre, ¿no? Como actor político, casi siempre se fijan en un hombre ideal, ¿no? O sea, dotado de una razón, muy racional, pero se olvidan que el hombre es un ser egoísta, es un ser en el que no prima la razón, sino más bien la pasión, ¿no? A mí me parece que la respuesta está en la alternativa E, que Hobbes fue más allá al definir al hombre como homo hominis lupus, o sea, como este, un hombre, eh, que el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? Que el hombre es el lobo para el hombre. Eso quiere decir esa frase. Homo hominis lupus es. El hombre es un lobo para el hombre. O sea, según Hobbes, lo que prima en el hombre es el egoísmo, ¿no? El egoísmo. Hay un egoísmo natural en el hombre, ¿no? Que lo lleva siempre a este, privilegiarse, ¿no? A ponerse siempre él en primer lugar, ¿no? Hobbes decía que esa situación en el estado natural, en el estado de naturaleza, genera una especie de guerra de todos contra todos, en la que ganan los fuertes y pierden los débiles, ¿no? Pero él decía que para superar esa especie de guerra de todos contra todos, para evitar las injusticias y los sufrimientos propios del estado, de esta guerra propia del estado natural, debe haber una entidad a la que él llama Leviatán, o sea, el Estado. El Leviatán es un monstruo bíblico que representa al Estado, más poderosa que cualquier hombre, cuya presencia sirva para regular las relaciones humanas, para evitar que el más fuerte se imponga sobre el más chico, sobre el más débil. ¿Se entendió, Mónica? Sí, profesor. Bueno, ¿cuál es la clave que te dieron a ti? A mí me parece que esa es la respuesta. No, no me dieron claves, profesor. Ya, pero a mí me parece que esa es la respuesta, ¿no? Hobbes fue más allá
de Maquiavelo al definir al hombre como un homo hominis lupus, ¿no? Profesor, y una frase que se le podría decir de Rousseau, algo así, Rousseau, Rousseau, ajá. Podría ser que algunos nacieron para mandar y otros para obedecer. no te escucho bien, Mónica, no sé si podrías un poquito hablar más fuerte para escucharte. ¿Se me escucha bien? Ahora está mejor, a ver. Una frase que se le podría atribuir a Rousseau es que algunos nacieron para mandar y otros nacieron para obedecer. eh, Unos nacieron para mandar y otros para obedecer. En realidad eso es aristotélico, ¿no? Aristóteles es quien da a entender que por naturaleza hay unos hombres que han nacido para mandar y otros para obedecer, ¿no? No lo sé si es tanto en Rousseau, ¿no? Rousseau más bien tiene una frase que caracteriza su pensamiento: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? O sea, Rousseau es partidario de lo que los intérpretes de su pensamiento han llamado la idea del bon sauvage, o sea, del buen salvaje. El hombre en el estado natural, o sea, el hombre en la comunidad primitiva antes del surgimiento del Estado y las instituciones, el hombre es bueno, ¿no? Pero el hombre se corrompe en sociedad, ¿no? Por eso es que Rousseau plantea una vuelta, un regreso al estado de naturaleza, al estado natural, que tiene múltiples implicaciones en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, este, eh, es- los partidarios de de las metodologías inspiradas en las ideas de Rousseau eh, promueven el juego, eh, el estudio de la naturaleza, actividades al aire libre, todo eso, ¿no? Como una forma de regresar a como una manera, digamos, de regresar al estado natural, ¿no? O sea, en términos pedagógicos, Rousseau decía que hay que respetar la naturaleza del estudiante, o sea, su naturaleza lúdica, ¿no? Esa es su naturaleza, ¿no? Lúdica, de juego, ¿no? Entonces, hay que enseñarle jugando. Es más, él decía de que los sistemas educativos imperantes en la mayoría de países europeos de su época cometían un yerro fundamental, que era promover el inicio de la educación muy pronto, a una edad muy temprana. Él decía, hay que postergar el inicio de la educación por lo menos a los 9 años. Decía, hay que dejar que el niño juegue en la naturaleza, ¿no? Juegue, aprenda de la naturaleza, en contacto con la naturaleza, ¿no? ¿No? Esa es una idea, por ejemplo, característica de Rousseau, ¿no? Sobre lo que me has preguntado, no estoy seguro que Rousseau diga que hay unos que nacen para mandar y otros para obedecer. Lo cierto es que Rousseau, por ejemplo, era un partidario de la, de la República, ¿no? Como forma como forma de gobierno, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, profesor. Eh, eh, Más Profesor, bien, y con perdón, sí, continúe, profesor. Rousseau creía en la monarquía, pero no en la monarquía absolutista, que era la que imperaba en su tiempo, ¿no? Este,
Eh, sino él cree en una monarquía, digamos, que tiene unas características más democráticas, ¿no? Eh, por ejemplo, él está a favor del rey, pero está en contra de Dios como fuente de poder y de legitimación del poder. O sea, hasta ese entonces se creía que los monarcas absolutistas gobernaban por encargo divino, por derecho divino, es decir, la fuente de su poder era Dios. Bueno, Rousseau es uno de los filósofos que cuestionó y rechazó esta idea, ¿no? Él decía de que la fuente del poder no proviene de Dios, sino del pueblo, ¿no? De ahí esa expresión que ha llegado hasta nosotros, no sé si la has escuchado, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Y también él es, digamos, un defensor de la soberanía del Estado, ¿no? O sea, defensor de la soberanía, es decir, que ningún otro Estado, ningún agente externo al Estado intervenga en las decisiones que un Estado toma, ¿no? Rousseau fue un defensor de estos principios, digamos, ¿no? ¿Se entendió, Mónica? Sí, profesor. Profesor, y con respecto a lo que dijo del Homo hominin lupus, que el hombre es un lobo para el hombre, también puede decirse que también es como un animal sin una ley moral. Claro, pues, o sea, el hombre es malo por naturaleza, eso es lo que dice Hobbes, ¿no? O sea, lo natural es que el hombre sea egoísta, ¿no? Lo natural es que el hombre es perverso, ¿no? Eso dice Hobbes. Por eso es que, o sea, Hobbes parte de este supuesto de que el hombre es egoísta por naturaleza y termina defendiendo las monarquías absolutistas, o sea, gobiernos donde el rey tiene todo el poder, donde no hay división de poderes, donde todo el poder se concentra en una sola persona que es el rey. Hobbes pensaba que era necesario para controlar este, esta guerra de todos contra todos, esta guerra natural que nace o que tiene como origen el egoísmo natural del hombre. ¿Se entendió, Mónica? Sí, profesor. Por el contrario, Rousseau parte de otro supuesto. Si Hobbes piensa que el hombre es malo por naturaleza, es un homo homini lupus, Rousseau piensa que el hombre es un bon sauvage, o sea, un buen salvaje. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, dice, ¿no? Eh, el pensamiento político de Rousseau es muy interesante, es un autor bastante prolífico que influyó en filósofos posteriores, en el mismo Marx. Karl Marx, por ejemplo, se inspira en la idea de Rousseau de, de que la propiedad privada constituye un robo, ¿no? Y no es natural, ¿no? Como, como sí habrían defendido ciertos filósofos más antiguos, como es el caso de Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino decía que la propiedad privada no es natural porque todo es hecho por Dios, todo proviene de Dios, todo le pertenece a Dios, pero decía que la propiedad privada es como la ropa, o sea, es útil al hombre, es necesaria para que el hombre pueda perfeccionarse, pueda desarrollarse, pueda vivir mejor, ¿no? Eso decía Tomás de Aquino, ¿no? O sea, terminaba defendiendo la propiedad privada, Tomás de Aquino, ¿no? Pero Rousseau, en su famoso discurso acerca del origen de la propiedad privada, perdón, discurso acerca del origen de la desigualdad entre los hombres, perdóname, el título es Discurso acerca del origen de la desigualdad entre los hombres, dice que la propiedad privada nace cuando a alguien se le ocurre decir esto es mío, ¿no? Alguien muy poderoso, muy temido, dice esto es mío,
y nadie se atreve a quitárselo, ¿no? Ahí surge la propiedad privada. Marx interpreta que la propiedad privada es un robo, ¿no? ¿No? Él dice que los burgueses, ¿no? O mejor, la burguesía se ha constituido sobre la base de la expropiación, la explotación, la piratería, o sea, sobre métodos nada santos, ¿no? Los países capitalistas, o sea, los más ricos, han constituido su riqueza sobre la base de invasiones, robos, saqueos, genocidios. Eso es lo que dice, por ejemplo, Marx, ¿no? ¿Ves? Pero esa idea está, digamos, en Rousseau, ¿correcto? Por eso decía que el pensamiento de Rousseau es un pensamiento muy rico, no solo en el aspecto político, sino también en el aspecto pedagógico. Por ejemplo, las modernas metodologías educativas que se emplean se inspiran en Rousseau, en su idea de que hay que regresar a la naturaleza, hay que respetar la naturaleza de las personas, ¿no? Bueno, ha tenido influencia en muchos autores como María Montessori, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Entendió, Mónica? Sí, sí, profesor. Estas ideas de Rousseau están presentes en su obra Emilio o de la educación. ¿Tú qué carrera vas a estudiar? Disculpe, profesor. ¿Qué carrera vas a estudiar? Obstetricia. Ah, obstetricia. Bueno, te decía la pregunta porque eh, cuando yo estudiaba filosofía en la universidad, escuché a varios profesores decir que todo educador debe leer ciertas obras que son claves, como por ejemplo el Emilio, ¿no? Emilio de la educación de Rousseau, ¿no? Una gran obra pedagógica, ¿no? O de filosofía de la educación, mejor dicho, ¿no? Profesor, tengo una pregunta más con respecto también a las de pareja. ¿Se la puedo mandar? Claro que sí. Ahora te la mando. Ya. ¿Cuál es la pregunta que quieres que lea? ¿La 7? Sí, sí, profesor. Dice, se infiere que para los comunitaristas, ¿no? Ah, pero tengo que leer Sí, todo lo...
Ya dice, en los años 70 y 80 se inició un debate sobre la naturaleza de los fenómenos políticos y su relación con la ética y la situación actual del mundo. Los protagonistas de este debate fueron, por una parte, los comunitaristas como Arendt, Walser, Taylor y Sandel, y por otra, los liberales encabezados por Rawls, Dworkin y Gutiérrez. Los comunitaristas sostuvieron, en primer lugar, que los vínculos sociales determinan a las personas y que la única forma de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e históricos. Los, los liberales, por su parte, plantearon que la comunidad se constituye a partir de ciudadanía, aprendizaje de una forma de vida. En segundo lugar, y desde una perspectiva crítica, los comunitaristas sostuvieron que las premisas del individualismo liberal traen consecuencias moralmente insatisfactorias, tales como la imposibilidad de lograr una comunidad genuina, el olvido del, es que no se ve porque ha salido media mutilada, el olvido del Estado, dice algo así, ¿no? No puedo ver más. A ver un ratito. Los bienes, los liberales, por su lado, respondieron que una sociedad justa no puede presumir de una concepción particular del bien, sino que debe ajustarse a través del derecho, que es una categoría moral que tiene prioridad sobre la de bien, ¿no? Se infiere que para los comunitaristas, primero es la comunidad de buenos salvajes, la intersubjetividad precede a la subjetividad, la sociedad es un a priori histórico, primero son los humanos, luego los ciudadanos, la identidad es preconcebida. Mm, Bueno, lo que dicen los comunitaristas es que primero es la sociedad, ¿no? Y luego es el hombre, ¿no? Primero es la sociedad. Entonces me parece que puede ser, me parece, me parece que es la B, la intersubjetividad precede a la subjetividad, ¿no? Esa es la respuesta que te han dado. Acá no me han dado alternativas, profesor. Y a mí me parece que es la B. O sea, mira, acá dice, los comunitaristas parten de la idea de que primero son las comunidades, ¿no? Que los vínculos sociales determinan a las personas, los vínculos sociales, ¿no? Los vínculos sociales determinan a las personas y que la única forma de entender, eh, a ver, dice, la conducta humana es referirla a sus contextos sociales. Entonces, por eso es que yo pienso que la respuesta es la B, la intersubjetividad precede a la subjetividad, ¿no? ¿No? Ahora, en lo que respecta a la 8 dice, se infiere que para los liberales el individuo es libre fuera de la sociedad, primero es la propiedad privada, las relaciones de mercado son anteriores a la sociedad, el ciudadano precede a la comunidad, claro esta, ¿no? El Estado tiene poder absoluto, el individuo es libre fuera de la sociedad. Profesor, pero Podría aunque ser
El ciudadano precede a la comunidad y en lo que respecta a los comunitaristas, primero son los humanos, luego son los ciudadanos, me parece. ¿Y qué me decías? Sí, le iba a decir que sí, primero los liberalistas primero no defendían que el Estado debía ser neutral. A ver, el Estado. ¿Los Ujú. comunitaristas dicen eso o los liberales? Los liberales. A ver, leamos otra vez, ya, mira. Dice, en los años 70 y 80 se inició un debate intenso sobre la naturaleza de los fenómenos políticos y su relación con la ética y la situación actual del mundo. Los protagonistas de este debate fueron, por una parte, los comunitaristas, como Hannah Arendt, Walser, Taylor y Sandel, y por otra parte, los liberales, encabezados por John Rawls, Working y Gutiérrez, ¿no? Los comunitaristas sostuvieron en primer lugar que los vínculos sociales determinan a las personas y que la única forma de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e históricos. Los liberales, por su parte, plantearon que la comunidad se constituye a partir de ciudadanía, aprendizaje de una forma de vida. En segundo lugar, y desde una perspectiva crítica, los comunitaristas sostuvieron que las premisas del individualismo liberal traen consecuencias moralmente insatisfactorias, tales como la imposibilidad de lograr una comunidad genuina, el olvido del Estado benefactor y una justa distribución de los bienes. Los liberales, por su lado, respondieron que una sociedad justa no puede presumir de una concepción particular del bien, sino que debe ajustarse a través del derecho, que es una categoría moral que tiene prioridad sobre la del bien. Se infiere que para los comunitaristas, primero es la comunidad de buenos salvajes. La intersubjetividad precede a la subjetividad. La sociedad es un a priori histórico. Primero son los humanos, luego los ciudadanos. La identidad es preconcebida. Mm, Luego dice, se infiere que para los liberales el individuo es libre fuera de la sociedad. Primero es la propiedad privada, no dice eso. Las relaciones de mercado son anteriores, no dice eso. El ciudadano precede a la comunidad. Eso sí dice, ¿no? El Estado tiene poder absoluto, ¿no? En la 8 la alternativa es la D y en la 7 la alternativa puede ser la D también, ¿no? Sí, me parece que esa es la respuesta, Mónica. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que el comunitarismo y el liberalismo son concepciones políticas contrarias, antagónicas, parten de supuestos antagónicos, ¿no? Para los liberales, primero es la libertad humana, ¿no? Primero es el hombre con su libertad, luego es la comunidad, ¿no? Primero el hombre, después la comunidad, ¿no? En cambio, para los comunitaristas, primero es la comunidad y es, eh, luego es el hombre, ¿no? Parten de presupuestos totalmente contrarios, ¿no? Ahí está, creo, la idea, ¿no? Muchas gracias, profesor. No te preocupes, Mónica. Gracias, encantado de atender. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta aquí. Vamos a esperar que otros estudiantes ingresen a esta sesión
para atender sus preguntas. Por favor, no se vayan. En un momento regreso. Recuerden que mi horario de atención el día de hoy es hasta las 7 de la noche, o sea que todavía hay tiempo para que puedan ingresar a hacer sus preguntas. Gracias. Profesor, profesor, buenas tardes.
Profesor, buenas tardes. Profesor, profesor, Hola, buenas buenas, tardes. ¿En buenas tardes, profesor. qué tal, Wilson? ¿Qué tal, Yarumi? ¿En qué les puedo servir? Le mandé una pregunta al chat y por ayuda, profesor. Ya, a ver. Ya dice, analice el siguiente argumento. El acero es un metal, los metales son cuerpos puros, luego el acero es un cuerpo puro. Otra vez, analiza el siguiente argumento. El acero es un metal, los metales son cuerpos puros, luego el acero es un cuerpo puro.
Determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados que se presentan a continuación. El argumento tiene premisas falsas. La conclusión obtenida es válida. Es un ejemplo de ambigüedad. Los argumentos y conclusión son válidos. Luego, el acero es un cuerpo puro. El acero es un metal. Y ahí. Los argumentos y conclusión. A mí me parece que es la D, ¿ah? La respuesta. Perdón, profesor, ¿qué dijo? Me parece que puede ser la D. La D, ¿podría explicar por qué, profesor? O dice, el argumento tiene premisas falsas, ¿no? A ver, ¿cuál sería la premisa falsa? Que los metales son cuerpos puros, ¿no? Los metales son cuerpos puros. No me parece que no son cuerpos puros. Son compuestos, ¿no? Sí. Eh, ahora, si hay premisas falsas, no, perdón, la E es la respuesta. El argumento tiene premisas falsas, la conclusión es falsa, es un ejemplo de ambigüedad, no, los argumentos y conclusión son válidos, falso. Me parece que es la E, ¿ah? Por eso me podría explicar, profesor, no entiendo Claro, bien porque por qué. mira, vuelvo a repetirte. En el argumento hay una premisa que es falsa. ¿Cuál es? Los metales son cuerpos puros, ¿no? Ese es falso. Entonces, eh, eh, para que la conclusión sea válida, o sea, la conclusión tiene que seguirse necesariamente de las premisas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que una es falsa, pues, ¿no? Entonces, no me parece que este, los argumentos y la conclusión sean válidos, ¿no? No puede derivarse la validez de esto, ¿no? Eso de que es ambigüedad es a todas luces falso, ¿no? Ahí no hay ambigüedad, pero si los argumentos y la conclusión son válidos, no me parece, ¿no?
¿Qué clave te han dado a ti? Es de un simular, profesor, no hay clave. No te han dado la clave. No, es simular, profesor. Ya. El acero es un metal. Los metales son cuerpos puros, luego el acero es un cuerpo puro. Profesor, también lo podemos ver de esta manera, como, sí hay metales puros, como eso del oro, pero el acero es una aleación, Claro, exacto, ¿no? entonces no es puro. O sea, sí existen metales puros, pero en este caso el acero que dan es una aleación, no sería puro. Claro, exacto. Ah, ya creo que sí, ya lo comienzo a entender, profesor. Claro, las premisas son falsas, ¿no? Y si las premisas son falsas, entonces la conclusión no puede ser válida, pues, ¿no es cierto? A ver, estoy Sí. tratando de, Pero en la sí, este, la estructura sí está bien, o sea, si fuesen otras premisas verdaderas, sí es sería, una profesor. IAI, es una IAI. A ver, el acero es un metal. eh, el acero es un metal. Los metales son cuerpos puros. No es válido. Me parece que es la C, ¿ah? Perdón, la E, quiero decir, disculpa, la E. Esa es la respuesta. De premisas falsas no puede seguirse pues una conclusión válida, ¿no? Profesor, acláreme algo. Este es un deductivo, ¿cierto? ¿O inductivo, profesor? ¿Perdón? ¿Esto es deductivo? Eh, parte de una premisa particular, ¿no? Es ¿Te das inductivo. cuenta? Sí, el acero es un Mira, metal. el acero es un metal, es particular. Los metales son cuerpos puros, es universal, ¿no? Y concluye en Sí. una particular. Luego el acero es un cuerpo. El acero es un cuerpo. IAI. IAI. No, pues no puede concluir en una particular, pues, ¿no? Ah, ¿Ves? también eso es cierto. Claro, no puede concluir en una particular, ¿no? Tendría que concluir en una universal, ¿no es cierto? Ah, sí, profesor. Muchas gracias. Gracias. A ver, la pregunta de Yarumi es, eh, perdón, de Mariana es un poco sobre el anarquismo y el comunismo. Mariana, ¿quieres que hable sobre anarquismo y comunismo, no? No sé si puedes prender tu micrófono. Ya, voy a compartir mi separata, ¿ya? O mejor así nomás, ¿ya? A ver, mira, a ver, Mariana, te voy a hablar sobre el anarquismo y el comunismo. Mira, el anarquismo y el marxismo son doctrinas políticas que surgieron en el siglo XIX. Anarquismo viene de an, que quiere decir, arqué quiere decir gobierno, poder, autoridad. O sea, sin poder, sin autoridad, ¿no? Sin poder, sin autoridad, sin gobierno.
¿no? Anarquía quiere decir sin gobierno. Los anarquistas están en contra del gobierno y de toda institución que represente una autoridad sobre el hombre y que por ello le reste libertad al hombre, ¿no? Porque ellos parten de la idea de que el hombre necesita vivir con la mayor libertad individual posible, ¿no? Para realizarse, para ser feliz, necesita vivir con la mayor libertad. Entonces, están en contra de cualquier medio o institución que, que se constituye en una autoridad que coacte o que limite o que impida la libertad del hombre, ¿no? Por eso están en contra del gobierno, están en contra de la iglesia, están en contra de los ejércitos, están en contra de las fronteras de los países. Ahora, hay que tener en cuenta que en el anarquismo hay también variantes, ¿no? Hay unas variantes que son más radicales que otras, ¿no? Pero todas comparten la idea de que hay que acabar con el Estado, ¿no? El anarquismo aspira a crear una sociedad sin clases, ¿no? Aspira a crear una sociedad sin clases, eh, promueve la violencia revolucionaria, están en contra eh, eh, de la existencia de las clases sociales, creen en la revolución, creen en la violencia revolucionaria, ¿no? Igual que el marxismo, ¿no? Igual que el comunismo. Los comunistas también quieren crear una sociedad sin clases donde no existan explotadores ni explotados, ¿no? Ellos consideran que el Estado es un instrumento de dominación al servicio de los que detentan el poder. En el capitalismo el poder lo detentan la burguesía, los capitalistas, ¿no? Entonces, por eso es que instan al proletariado, o sea, a los trabajadores, a hacer la revolución para capturar el poder, ¿no? Proletarios de todos los países unidos, ¿no? Para capturar el poder, ¿no? Ellos se oponen a la propiedad privada, también creen en la lucha de clases, o sea, están en contra de las clases sociales, creen en la violencia revolucionaria, ¿no? O sea, Mariana, como puedes darte cuenta, entre, entre el anarquismo y el comunismo hay muchas cosas en común. Tu oposición al Estado, tu oposición a la propiedad privada, tu rechazo de las clases sociales, ¿no? Su creencia en la violencia revolucionaria, ¿no? Pero también hay diferencias, ¿no? ¿En qué se diferencia el anarquismo del comunismo? En que los comunistas creen que para llegar a la sociedad sin clases es necesario establecer un periodo de tránsito, un periodo de transición, que ellos llaman dictadura del proletariado. O sea, la dictadura del proletariado es una fase de tránsito hacia la sociedad sin clases, ¿no? A la que llegamos cuando ya el Estado se extingue, ¿no? Desaparece. Ahí está la diferencia, porque los anarquistas pensaban que se debe llegar de un solo tirón, de un solo porrazo, o sea, de la revolución a la sociedad sin clases, sin pasar por esta fase de tránsito que los comunistas llaman dictadura del proletariado. Ahí tienes una diferencia importante entre el anarquismo eh, y el comunismo. ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor, gracias. Muy bien, si tienes alguna otra pregunta, encantado de poder servirte. Voy a resolver esta otra que me ha pasado Wilson, ¿no? A ver, dice, el tema central de esta conferencia será lo que acostumbro a llamar, a falta de un nombre mejor, el tercer mundo. Para explicar esta expresión habrá que señalar que sin tomar demasiado en serio las palabras mundo y universo, podemos distinguir los tres mundos o universos siguientes.
Primero, el mundo de los objetos físicos o de los estados físicos. En segundo lugar, el mundo de los estados de conciencia o de los estados mentales, o quizá de las disposiciones comportamentales a la acción. Y en tercer lugar, el mundo de los contenidos de pensamiento objetivo, especialmente de los pensamientos científicos y poéticos y de las obras de arte, ¿no? Este párrafo ha sido extraído de la obra Conocimiento Objetivo, un enfoque evolucionista del gran filósofo austriaco Karl Popper, ¿no? De acuerdo con el pasaje citado, se puede deducir que el objeto del conocimiento científico pertenece al segundo mundo únicamente, corresponde al contenido del pensamiento, es independiente del quehacer científico, depende de la ecuanimidad del pensador, tiene el mismo estatuto que la poesía. ¿Ya? Me parece que es la E, tiene el mismo estatuto que la poesía. Ah, perdón, de acuerdo, dice, se puede deducir que el objeto del conocimiento científico, ¿no? Que el objeto del conocimiento científico, perdón, estaba leyendo mal. Se puede deducir que el objeto del conocimiento científico pertenece al segundo mundo únicamente, ¿no? Corresponde al contenido del pensamiento, es independiente del quehacer científico, no, depende, no, tiene, no. Corresponde al contenido del pensamiento, me parece, ¿ah? Esa es la respuesta. ¿Qué clave te han dado, Wilson? Eso también es simulacro, es el mismo simulacro que la anterior pregunta. Sí, el mundo corresponde al contenido del pensamiento, ¿no? ¿La E A por qué no ver, podría ser profesor? ¿Por qué en primera instancia dijo que era la E? perdón, ¿Por qué dijo que era la E primero profesor y luego cambió de... porque dice que tiene el mismo estatuto que la poesía, porque mira, al final dice, mira, dice, y en tercer lugar, el mundo de los contenidos de pensamiento objetivo, mira, y en tercer lugar, el mundo de los contenidos de pensamiento objetivo, especialmente de los pensamientos científicos y poéticos y de las obras de arte. Entonces, por eso es que yo creo que puede ser la E también. Se puede deducir que el objeto del conocimiento científico tiene el mismo estatuto que la poesía, ¿no? Porque acá lo dice, ¿no? No sé si lo lees, dice, y en tercer lugar, el mundo de los contenidos de pensamiento objetivo, especialmente de los pensamientos científicos y poéticos y de las obras de arte, ¿no? Por eso, de acuerdo con el pasaje citado, se puede deducir que el objeto del conocimiento científico
Claro, corresponde al contenido del pensamiento, pero no todo el pensamiento es científico, ¿no? Pero sí tiene el mismo estatuto, o sea, el mismo valor, digamos, está en la misma línea que la poesía, porque pertenece a ese campo del pensamiento, ¿no? Tal como lo dice, ¿no? O a ese mundo, ¿no? Al mundo de la producción, del quehacer, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor, sí lo entiendo. O sea, la B no está mal, pero le falta especificar porque hay más tipo de pensamiento, logro entender. Sí. Ahora dice, según Popper, el conocimiento científico debe ser objetivo. Claro, de acuerdo con el texto indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Algo es objetivo en tanto es independiente de toda subjetividad. La poesía goza del mismo estatuto epistémico que la ciencia. Los contenidos de la conciencia pertenecen al segundo mundo. El tercer mundo es objetivo porque puede ser verificado. A ver, algo es objetivo en tanto es independiente de toda subjetividad. Claro, claro. La poesía goza del mismo estatuto epistémico que la ciencia. ¿Ya? Los contenidos de la conciencia pertenecen al segundo mundo. ¿Sí? El tercer mundo es objetivo porque puede ser verificado. Ah, sí, ¿qué tal pregunta? Sabes que yo creo, ahora sí, mira, creo que la respuesta a la primera pregunta es la B, corresponde al contenido del pensamiento, ¿no? Eh, no sé si la ciencia y las obras de arte tengan el mismo valor epistemológico para Popper, no estoy seguro, creo que no. O sea, están en el mismo mundo, pero no tienen el mismo valor. Profesor, ¿Podría ser? es lo que también entiendo. Yo, El tercer mundo es objetivo porque puede ser verificado, dice. profesor, Popper estaba en contra de verificación de la ciencia, ¿no? ¿O está en contra del verificanismo en sí? No sé si me recuerdo haber Claro, hay que leído, objetivo, perdón, sí, pero no sé si me acuerdo haber leído que, o sea, él no está en contra de verificar la ciencia, pero si es tanto verificarla, se puede falsear. no, es más, él dice de que no se puede, o sea, no se puede verificar de un modo absoluto eh, una teoría. Por eso es que él se opone al Círculo de Viena, porque el Círculo de Viena propuso en su momento el criterio verificacionista, ¿no? Popper lo Eh, tomó como dogma, ¿no, profesor? claro, para Popper es un dogma, ¿no? El verificacionismo es un dogma y él se opone a ese dogma porque dice
que, bueno, primero, ¿qué es lo que dice el verificacionismo? Dice que una proposición es científica cuando su contenido se puede verificar, ¿no? Repito, una teoría es científica cuando su contenido se puede verificar. Una proposición es científica cuando su contenido se puede verificar. Si, por ejemplo, tú dices, este, a ver, si tú dices, todos los cuervos son negros, y tú ves que todos los cuervos son negros, entonces ya, esa proposición es científica, porque se ha verificado que es así, ¿no? ¿Correcto? Pero Popper se opone porque dice que nunca podemos verificar de manera absoluta enunciados de ese tipo, ¿no? De ese tipo. De ahí su crítica al criterio de inducción, ¿me entiendes? Él dice que las proposiciones o enunciados basados en observaciones particulares nunca se pueden demostrar de manera absoluta, definitiva, concluyente para siempre, ¿no? O sea, que tú hayas visto que un cisne es blanco, que un cuervo es negro, no prueba que siempre vaya a ser así, ¿no? Y el tiempo le dio la razón a Popper porque hasta hace unas décadas atrás se pensaba que todos los cisnes eran blancos, pero resulta que en alguna parte del mundo se encontraron cisnes negros. Entonces, lo que Popper dice es que nunca podemos afirmar de manera absoluta, definitiva, concluyente, eh, que algo es así, ¿no? O sea, los enunciados particulares basados en la observación nunca se pueden afirmar de manera absoluta, ¿no? Pero lo que sí se puede, decía él, es intentar refutarlos, o sea, falsarlos, ¿no? Con lo cual bastará que encuentres un contraejemplo para que esa proposición ya no sea científica, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo encuentro un cisne negro, entonces la proposición todos los cisnes son blancos ya no tiene sentido, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, profesor. Claro, Popper, por eso es que propuso el criterio de falsación como criterio de Demarcación de la cientificidad, ciencia. sí, como criterio de cientificidad, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, a ver, acá hay una pregunta de Sarela, pero Sarela, no puedo abrir tu pregunta. La A podría Profesor, ser, dice. profesor, ¿en qué concluyó? Perdón, no entendí bien. Entonces, ¿qué clave sería? A ver, un ratito. Sarela, ¿te refieres a la primera o a la segunda pregunta? Profesor, buenas No te tardes. escuchamos. No sé si puedes Eh, escribir. Sería la segunda pregunta. La A, Ajá, estaba comentando según lo que usted había explicado. claro. Claro, la A podría ser. Algo es objetivo en tanto es independiente de toda subjetividad. La poesía goza del mismo estatuto epistémico que la ciencia. ¿Ya? Los contenidos de la conciencia pertenecen al segundo mundo. El tercer mundo es objetivo porque puede ser verificado. No. Claro, podría ser la A, ¿no? En la 81 podría ser la A. Sí, profesor, está bien. Entonces, Listo. No sé si tienen otras preguntas. Yarumi, Sarela.
¿Alguna otra pregunta? Yarumi, no sé si tienes alguna otra pregunta. Profesor, Hola, Sarela, te escucho. una consulta. El imperativo categórico es lo contrario del hipotético, ¿no? Claro, porque el imperativo categórico exige obrar por deber, nunca por interés, ¿no? En cambio, el imperativo hipotético es obrar por provecho, por interés, no por deber, es lo contrario. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Sí, por favor. Mira, a ver, si tú le dices, si tú dices lo siguiente, quiero ingresar a la universidad para que mi papá me regale un auto del año. A ver, esa idea se basa en el imperativo categórico o en el imperativo hipotético. El hipotético. Claro, ¿no? Porque no se hace por deber, lo estás haciendo por provecho, ¿no? ¿Cierto? Pero si tú dices quiero ingresar a la universidad porque es mi obligación, ¿no? Hacerlo, ¿no? Es mi obligación como hija, como estudiante hacerlo. Esta idea está premunida por el imperativo categórico o el imperativo hipotético. Categórico. Claro, ¿no es cierto? Que ordena obrar siempre por deber, nunca por provecho, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. El imperativo categórico, ¿tú sabes por qué se llama así, Sarela? No, profesor. Te voy a explicar ya, mira. Imperativo porque es una orden, ¿correcto? Es una orden que proviene de tu propia razón, ¿no? Una orden que proviene de tu propia razón. Imperativo. Categórico porque es una orden que proviene de tu propia razón y que debes cumplir de manera obligatoria, ¿correcto? Por eso se llama imperativo categórico, porque es una ley, es una orden que tú debes cumplir sí o sí, ¿correcto? Y es que Kant pensaba que el hombre debe ser un legislador de sus propias acciones, de sus propios actos. O sea, que la ley, que las leyes de su actuar provengan de él mismo y no de una fuente externa, diferente a él, ¿no? Por ejemplo, que nos lleva a decir, eh,
me porto así porque mi padre me decía, me porto así porque Dios quiere que haga tal, ¿me entiendes? O sea, te comportas porque de acuerdo a como otros quieren que tú actúes, ¿no? Pero Kant no quiere eso, Kant quiere que tú seas legislador de tus propias acciones, o sea, que las leyes que explican tu actuar provengan de tu propia razón. Eso es lo que él quiere, ¿correcto? ¿Se entendió, Sarela? Sí, profesor. Y en cuanto a las morales, moral universal y autónoma, ¿cómo me podría explicar eso, por favor? Claro, mira, la ética de Kant, la ética de Kant es una ética autónoma, ¿ya? La ética de Kant es diferente a otras éticas que son heterónomas. ¿Ya? Las éticas heterónomas, ¿no? Heterónomo de heteros, que quiere decir diferente. eh, o sea, en las éticas heterónomas, la idea del bien proviene de una fuente distinta al hombre. Por ejemplo, Dios, la sociedad, tus padres, no sé, ¿me entiendes? En cambio, la ética de Kant es autónoma. Auto, yo mismo. Nomos, ley. O sea, yo mismo me doy mis propias leyes para actuar. ¿Te acuerdas de lo que te decía hace un momento? Kant quiere que el hombre sea un legislador de sus propias acciones. O sea, que de su propia razón surjan las leyes de su actuar, ¿no? Me comporto así porque mi razón me dice que debo actuar de esta manera, ¿no? Esa es la ética autónoma. Me comporto así porque mi razón me dice que debo actuar de esta manera, no porque Dios quiere, no porque la sociedad quiere, no porque mis padres quieren. ¿Se entendió, Sarela? Sí, profesor. Gracias. Otra pregunta. Profesor, Theodor Adorno lo que criticaba era que se debería representar en el arte el contexto sociocultural, ¿no? Sí, claro. Ajá, sí, Lo, sí, ¿sabes tenía lo eso. que pasa? Es que Adorno es un representante de la escuela de Frankfurt, ¿ya? Y la escuela de Frankfurt eh, adopta un pensamiento filosófico cercano al marxismo, o en todo caso adopta un marxismo heterodoxo. O sea, la escuela de Frankfurt es marxista, pero su pensamiento cuestiona al marxismo inicial, algunos aspectos del marxismo originario, ¿me entiendes? Pero del marxismo toma, por ejemplo, su preocupación para construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces, por eso dice que el arte, ¿no? El arte debe servir para construir una sociedad mejor, es lo que dice Adorno, ¿no? El arte debe propiciar la reflexión, la crítica social, ¿entiendes? Eso es lo que debe, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor. Gracias, profesor. Ya, Sanela.
Hola Mariana, Buenas noches, profesor. ¿qué tal? Dime, ¿en qué te ayudo? ¿Podría explicar un poco sobre el liberalismo? Claro, voy a compartir la separata, ¿ya? Ya, mira, no sé si puedes verlo, a ver, indícame, puedes verlo, ¿no? Sí, El liberalismo, como dice aquí, es una corriente que otorga mucha importancia a los derechos civiles y políticos de los individuos. Como puedes deducirlo del nombre, liberalismo de libertad valora, pone en primer lugar la libertad del individuo, ¿no? El liberalismo parte de los individuos, a diferencia del comunismo, el anarquismo que parte, perdón, a diferencia, quiero decir, del comunismo que parte de la sociedad o el comunitarismo que parte de la comunidad, ¿no es cierto? El liberalismo parte de la libertad del individuo, ¿no? Por eso es que le otorga mucha importancia a los derechos civiles y políticos de los individuos. El liberalismo defiende la neutralidad del Estado. El Estado no interviene en asuntos privados, particulares o individuales, ¿no? El Estado simplemente es una especie de árbitro, ¿no? Que regula las relaciones de los hombres en ciertos ámbitos, ¿no? El liberalismo defiende la neutralidad del Estado, la libertad personal, ¿no? Bajo sus diversas formas de conciencia política, religiosa, ideológica, de expresión, ¿no? De asociación, de ocupación, de ejercicio sexual, ¿no? Desde el mundo moderno se teoriza la idea de que el hombre ha renunciado al estado de naturaleza para que mediante un acuerdo o contrato social pueda convivir en un estado político o estado bajo el poder estatal. En consecuencia, el poder estatal debe tener límites establecidos mediante leyes. Así se protegen los derechos fundamentales del individuo. O sea, el Estado debe tener límites. La intervención del Estado debe tener límites para que no atente contra las libertades del individuo, ¿no? ¿Cuáles son los derechos fundamentales del individuo en los que el Estado no debe intervenir? La libertad, la vida, la propiedad privada, ¿no? Y de esta forma se evita un poder absolutista y totalitario. Entre los mecanismos institucionales tenemos el equilibrio de poderes, claro. El liberalismo cree que los poderes del Estado o entre los poderes del Estado debe haber un equilibrio, ¿no? Entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tiene que haber un equilibrio para que ningún poder se coloque por encima del otro, ¿no? Con lo cual se generaría, digamos, un desequilibrio que atenta contra las libertades de los individuos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando, como en el Perú y en otros países ha pasado en algún momento de nuestra historia, ¿no? Cuando, por ejemplo, el poder ejecutivo se pone por encima del legislativo o del judicial, surgen gobiernos autocráticos, con poses dictatoriales y así por el estilo, ¿no? Para John Rawls, que es un pensador liberal, lo que garantiza la convivencia es la justicia. Él sostiene que en las democracias son limitados los bienes sociales básicos, los derechos fundamentales, libertades, igualdad, el poder y las oportunidades, la riqueza y los ingresos, la autoestima. Para distribuirlos de manera justa se busca dos principios desde una situación neocontractual. Claro, o sea, lo que pasa es que John Rawls es un filósofo eh, considerado neocontractualista. Los primeros filósofos pertenecientes a la teoría del contrato social fueron Hobbes, Rousseau, Maquiavelo, o sea, filósofos que decían que el Estado ha surgido mediante un contrato, o sea, mediante un acuerdo de la sociedad, ¿no? Un acuerdo para que el Estado regule las relaciones entre los hombres, ¿no? Varios siglos después surge la figura de John Rawls, ¿no? Teorizando, reflexionando sobre
estos mismos aspectos desde una perspectiva distinta, claro está, y por eso se le llama filósofo neocontractualista, ¿no? Estos principios de justicia están orientados a, primero, preservar la libertad personal y política, y segundo, a la disminución de la desigualdad socioeconómica, ¿no? En síntesis, el liberalismo defiende la libertad de los individuos, ¿no? Defiende la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de expresión, ¿no? La libertad empresarial, ¿no? Defiende esas libertades respecto del individuo, Mariana, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar al final, solo queda un minuto y yo quiero agradecerles, digamos, por su participación. Las invito, ¿no? Siempre a ingresar a consultas académicas. No sé si, ya no creo que la próxima semana haya consultas académicas porque ya prácticamente está acabando el ciclo, ¿no? Pero en todo caso igual le estoy muy agradecido por su participación, ¿no? Por haber ingresado, por haberse dado un tiempo de cuando en cuando para ingresar, ¿no? Muchas gracias Mariana y Arumi. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesor. Gracias a ustedes y mucha suerte. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho.